Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias, seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra, construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Si digo había una vez y después hablo de una nena y su abuelita, ¿en qué cuento piensan ustedes? Bueno, les voy a contar que ese cuento que casi todos o todas o todes tal vez hayamos escuchado o nos lo hayan contado, no es la única versión de esa historia que existe. Pero para llegar a esa historia, esta otra historia que les voy a traer, primero les voy a contar que cuando yo era chica, ayudaba a mi abuelita a hacer tortas. A hacer tortas para cumpleaños, para reuniones, para ir a tomar el té, y en algunos casos tal vez alguna de esas tortas era para mí porque me había portado muy bien o porque me había sacado alguna buena nota. Y una de las cosas que mi abuela me insistía muchísimo era que la masa de la torta, para hacerla, siempre era importante pasar la harina por el colador. El colador que funcionaba como algo que se llama tamiz, que es una manera de separar los granos más gruesos de la harina de los granos más finos. Bueno, claro, en la época de mi abuela eso pasaba. En la época actual y con tanta harina industrial, es más difícil que si uno pasa la harina por el colador o por el tamiz, pueda captar o capturar granos gruesos. Se logran otras cosas con esa harina, pero no es lo mismo. Con los años, y cuando estudié arqueología, descubrí que había algo muy parecido que se llama la zaranda. Y la zaranda también era una manera de poder pasar la tierra, los restos que uno iba excavando, y separar las cosas más gruesas de las cosas más finitas. Y a veces en la zaranda podíamos descubrir fragmentos o pedacitos de objetos, o tal vez de restos, que nos daban información y que tal vez a primera vista no lo hubiéramos visto mezclado entre toda la tierra. Pero al pasarlo por ese tamiz, por ese colador, por esa zaranda, bueno, eso nos abría bastante los ojos a encontrar a aquello que estaba oculto. Y cuentan que esta otra historia, empieza con un tamiz. Porque dicen que esta mujer necesitaba un tamiz para hacer o pan o una torta. La cuestión es que no lo tenía. Entonces le dijo a su hija que fuera a la casa de su abuela a pedirle prestado el tamiz. La niña lo que hizo fue juntar un poco de comida, de vianda, para el viaje. Agarró unas rosquitas de masa de torta que tenía, agarró un poco de pan, lo untó con aceite y con eso se fue a buscar a su abuela. Había que salir del pueblo y había que atravesar un río, el río Jordán. Y el río Jordán era tan caudaloso que era imposible de cruzar a pie. Pero la niña que sabía preguntar y sabía el lenguaje de ciertos lugares y de ciertas cosas, miró al río y le dijo: Río Jordán, ¿me vas a dejar pasar? Y el río Jordán le dijo que sí, a cambio de esas rosquitas que ella tenía en su vianda con masa de torta, porque les cuento un secreto. A los ríos caudalosos les gusta jugar con las rosquitas y hacerlas rodar entre las aguas turbulentas y entre los remolinos que van dando vueltas en el agua. Así que la niña abrió la vianda, le tiró las rosquitas con masa de torta al río Jordán e inmediatamente el río se calmó. Bajó el caudal de sus aguas y permitió que la niña lo cruzara como si estuviera atravesando el arroyo más tranquilo que ustedes hubieran visto jamás. Y dicen que así del otro lado del río la niña le agradeció y siguió camino. Siguió camino, atravesó el bosque y finalmente llegó cerca del lugar donde vivía su abuela. Pero antes de llegar a la casa de su abuela tenía que atravesar un viejo portón. Un portón que era de un tamaño enorme, sobre todo para ella que era una niña. Y además que, siendo que poca gente pasaba por ese camino, estaba totalmente oxidado. Así que intentó hacer fuerza, intentó pasar una vez, otra vez, hasta que finalmente, como no pudo, le dijo al portón: Portón, ¿me vas a dejar pasar? Y el portón le dijo que sí a cambio de ese pan con aceite que ella llevaba en su vianda. Porque
tal vez a los portones no les guste demasiado el pan, pero el aceite para los portones oxidados, para esos herrajes, es la cosa más maravillosa que a ustedes se les puede ocurrir. Y dicen que la niña abrió la vianda y le dio al portón lo último que le quedaba para comer, que era su pan con aceite. E inmediatamente el portón, como si fuera nuevo, abrió sus puertas de par en par sin un rechinido, sin un sonido misterioso, y la niña pasó como si nada. Y finalmente llegó a la casa de su abuela. Pero la casa de su abuela tenía las puertas cerradas, cosa que en estos pueblos y en estos lugares y en estas épocas era algo muy raro. Y la niña empezó a golpear la puerta y llamarla: abuela, 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 estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, hasta que finalmente, desde dentro de la casa, se escuchó una voz gastada que decía: nieta, nieta, estoy enferma. Ajá, ajá, ajá. Y con ese tono, la abuela la invitó a entrar por la ventana. Porque claro, la abuela estaba muy débil para ir y abrir la puerta. Pero la ventana estaba muy alta. Era de estas casas antiguas que la ventana era prácticamente un agujerito y una cosa muy, muy lejana del piso. Y esta niña no era tan alta como para alcanzar la ventana, y eso le dijo a la abuela: no soy tan alta, no llego. Y entonces la abuela le dijo: bueno, nieta, ¿por qué mejor no entras por donde entra el gato? El gato, que casi todas las casas tenían uno o tienen uno, bueno, el gato entraba por un agujero que había en la pared muy cerca de la puerta de entrada. Pero no era un agujero muy grande, era un agujero para un gato pequeño y flaco. Y aunque la niña y era pequeña, no era tan pequeña. Y le dijo lo mismo a la abuela: abuela, no soy tan pequeña. Y entonces la abuela le dijo: ay, nieta, espera. Y se escucharon unos pasos adentro y de repente desde la ventana, que estaba tan alta, se vio asomar una soga. La soga bajó por la pared. La niña se tomó de la soga y sintió como su abuela, que estaba tan débil que no podía abrir la puerta, la levantaba con la soga hasta llegar a la ventana. La niña atravesó la ventana, llegó hasta el piso y se encontró con la casa, que era solamente una habitación, totalmente a oscuras. Lo único que había prendido era un pequeño fuego en la chimenea, que también hacía las veces de cocina. Ese pequeño fuego estaba haciendo que una olla con agua adentro y con algunas cosas adentro hirviera y borboteara. Pero era un pequeño fuego. Cerca de ese fuego y cerca de esa olla había una sartén. Pero no había nada más de luz. Porque además, como ya el viaje había sido largo, la ventana, a esa hora del día, ya no hacía que entrara luz tampoco. Así que en la casa totalmente a oscuras, la niña le dijo a la abuela: abuela, abuela, estoy acá para buscar el tamiz que te pide mi mamá. Y la abuela le dijo: el tamiz, sí. El tamiz. Pero sabes que es tarde ahora. Quédate, nieta, quédate a dormir, quédate a comer algo, quédate a dormir y mañana te doy el tamiz. La abuela no sabía dónde estaba el tamiz, porque esa no era la abuela. Era alguien más. Pero la niña no se dio cuenta, y cuando la abuela le ofreció algo de comer, la niña dijo que sí, que ella tenía hambre, porque claro, las viandas que ella había llevado para su viaje se las había dado al río y al portón. Entonces la abuela le dijo que fuera ahí donde estaba el fuego, donde estaba esa olla hirviendo, y que ahí tenía unos porotos que se estaban haciendo en el agua. Cuando la niña fue a la olla y vio el agua y los porotos, eran unos porotos un poco raros, eran cuadrados y se veían muy duros. Cuando le pasó la cuchara y los hizo revolver un poco, no, esos porotos le faltaba mucha cocción. Tal vez le faltaba mucha cocción porque esos porotos no eran porotos, eran los dientes de la abuela. Y cuando la nena le dijo a la falsa abuela que le faltaba un poco de cocción a los porotos,
la falsa abuela le dijo, bueno, entonces, ¿por qué no te fijas en la sartén que está al lado de la olla? Que ya terminó de freírse y te vas a encontrar ahí con unos orejones ahí para comerlos, hice fritos. ¿Ustedes alguna vez comieron orejones fritos? Esos no eran orejones fritos, esas eran orejas, eran 2 orejas, eran las orejas de la abuela. Cuando la niña se acercó y las tocó con el tenedor, sin darse cuenta de lo que estaba tocando, le dijo a la falsa abuela, abuela, no, a esto le falta un poco de fritura. Y entonces la falsa abuela le dijo, bueno, no tengo nada más para darte de comer, así que vení a la cama y listo. Y cuando la niña se iba a ir a acostar en la cama, la abuela le dijo que sí tenía que sacarse la ropa porque como venía de la calle, del campo, del camino, no podía traer virus y bacterias, suciedad, vaya uno a saber qué le dijo. Pero lo cierto es que la niña se sacó la ropa prenda por prenda hasta quedar completamente desnuda y se acostó en la cama con la abuela. Y apenas se acostó en la cama con la abuela, sintió al costado el cuerpo de su abuela y sobre todo tocó con sus manos y sintió las manos de su abuela. Las manos de su abuela que siempre estaban arrugadas y gastadas de tanto amasar y de tanto trabajar en el campo. Eran manos fuertes. Estas eran manos fuertes, pero eran manos fuertes muy peludas, muy peludas. Y entonces la niña le preguntó a la falsa abuela, ¿desde cuándo tenía las manos tan peludas la falsa abuela? Y entonces la abuela. Y entonces la falsa abuela le dijo que en realidad era porque se había puesto una cantidad de anillos que nunca había usado en su vida y después de usar tantos anillos, le habían salido todos esos pelos. Tengan en cuenta esto como un consejo. Dicen que entonces la niña sintió el brazo de su abuela, que también era un brazo muy fuerte, y cerca del brazo un poco del pecho de su abuela. Y cuando notó el pecho de su abuela, le preguntó por qué el pecho de su abuela también era tan peludo. Y entonces la falsa abuela le dijo que era porque se había probado unos collares que le había comprado un vendedor ambulante y que después de usar tantos collares le habían salido un montón de pelos en el pecho. Y entonces la niña dijo, y entonces alejó un poco su mano y se dio cuenta de que hasta la cadera de su abuela era peluda. Pero el problema, o mejor dicho, el gran descubrimiento, fue cuando la niña cerca de la cadera de su abuela sintió un rabo, una cola larga y peluda como la de un perro de cola larga y peluda. Y cuando sintió esa cola larga y peluda, se dio cuenta de que no podía ser su abuela, porque, a ver, su abuela sí tenía manos fuertes, sí tenía brazos fuertes, sí tenía un pecho fuerte y tal vez podía ser peludo, pero su abuela nunca había tenido una cola. Ahí entendió. Grande, fuerte, musculoso o musculosa, peludo. Algo así. Y que estuviera reemplazando a su abuela, esa era una ogresa. La ogresa se había comido a su abuela. Todo esto se dio cuenta la niña mientras estaba al lado de su abuela sintiendo la cola, el rabo peludo que la tocaba a ella al costado de su cadera. Y dijo, me van a comer. Pero por suerte esta era una niña muy inteligente porque le dijo enseguida a la abuela, abuela. Y la abuela le dijo, no. Si tenés hambre ya te ofrecí los porotos, ya te ofrecí los orejones, ¿qué más querés comer? Y la niña le dijo, no, abuela, no quiero comer, no tengo ganas de comer. En realidad tengo otras necesidades. Abuela, tengo que ir al baño. Y la abuela le dijo, bueno, ahí al costado tenés la vasija de cerámica para que hagas. No, abuela, no es líquido lo que necesito hacer. Necesito hacer caca, le dijo la nena. Y cuando la abuela escuchó esto, dijo, no, dentro de la casa no, claro, la ogresa no quería esos olores porque si una cosa tienen las ogresas es una nariz muy sensible. Y además, porque los humanos, si tenían que hacer caca, también iban afuera. Pero claro, no la iba a dejar ir a la niña. Por más que la niña no supiera, eso creía la ogresa, por más que la niña no supiera que ella era la ogresa,
no la iba a dejar ir tan fácilmente. Entonces, ay, no, nieta, pero ¿cómo te voy a dejar ir? Decía, ¿cómo te voy a dejar ir? Tratando de acordarse cuál era la voz que había usado para hacer de la abuela. Y mientras trataba de encontrar esa voz, le dijo a la niña que, bueno, que si quería ir, que tuviera mucho cuidado porque afuera podía haber muchos peligros, sobre todo ahora que ya era casi de noche, y que si la niña quería ir a hacer caca, para que la abuela estuviera tranquila, lo que iba a hacer era, le iba a atar una cuerda, una soguita, al tobillo de su nieta. Y así la niña iba a poder ir afuera y si tenía algún problema tiraba de la cuerda y entonces la abuela iba a ayudarla a rescatarla. O mejor dicho, iba a atraerla nuevamente para poder finalmente devorarla. Después de atarle la cuerda alrededor de la niña, la dejó salir de la casa de la misma manera que la había dejado entrar, por la ventana. Y le fue indicando a la niña hacia dónde tenía que ir para hacer caca. Y dicen que la niña le dijo, sí abuela, y fue haciendo caso a cada cosa que le indicaba la abuela, hasta que finalmente llegó al lugar que la abuela le había dicho, que no estaba a tanta distancia, pero estaba a la distancia perfecta para que si la falsa abuela, la ogresa, tironeaba de la soga, bueno, iba a capturarla a la niña en un santiamén. Y mientras la niña hacía ruidos de que estaba haciendo fuerza y de que estaba tratando de concentrarse y que estaba tratando de acomodarse, fue desatando la cuerda y la terminó atando a una cabra que por suerte estaba durmiendo ahí muy cerca. La cabra no se dio cuenta de nada de lo que estaba pasando. Y mientras tanto la falsa abuela, la ogresa, le preguntaba a la niña, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? Y la niña, no, abuela, todavía no, está muy duro. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? No, abuela, todavía no, siento que falta un poquito. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Y a cada rato, no, abuela, no. Mientras tanto, se iba la niña de a poco alejando de la casa de la abuela. Cuando la niña estuvo a una distancia lo suficientemente segura, empezó a gritar, ¡Ogresa! ¡Ogresa peluda! Y salió corriendo cuán rápido le daban sus piernas. Corriendo, hasta que atravesó el portón que la dejó pasar sin chistar. Corriendo, hasta que atravesó el bosque y llegó al río Jordán. Y mientras tanto la ogresa, que le ganaba en ventaja por la longitud de sus piernas, por su fuerza, la iba alcanzando y la iba alcanzando detrás de ella, persiguiéndola, hasta que llegó a las orillas del río. Y mientras la ogresa le gritaba al río, ¡no la dejes pasar!, el río bajaba su cauce para que la niña atravesara suavemente como si estuviera cruzando el arroyo más tranquilo que ustedes hubieran imaginado alguna vez. Y dicen que la ogresa entonces tomó impulso y saltó al medio del río, a ese suave arroyo, pero en ese mismo momento el río Jordán arrancó de nuevo con toda su fuerza, su cauce, su energía, y dicen que arrasó con la ogresa y la mató. La niña volvió a su casa y contó esta historia de cómo ella se salvó de una ogresa, un poco con ayuda de un río, un poco con ayuda de una puerta con las viandas que ella había llevado, pero sobre todo con la ayuda de su propio ingenio. Cuando hablamos de una nieta y de una abuela, la mayoría de la gente dice Caperucita Roja. Pero, ¿de qué Caperucita Roja estamos hablando? Porque en realidad hay muchísimas caperucitas. Algunas donde tal vez no aparece un lobo, o no aparece un cazador o un leñador. En algunas donde, como ha sido en este caso, aparece una ogresa. En algunas donde la niña engaña al propio lobo. O donde a veces recibe ayuda externa de un gato, por ejemplo. Algunos finales un poco más escatológicos como este, y algunos otros que tienen un final un poco más dramático. En este caso les dejo esta niña que no se llama Caperucita y este cuento que no se llama Caperucita tampoco. Este cuento es una versión, una adaptación mía de la abuela falsa, la finta nonna o la orca, como también recibió ese nombre dentro de la cultura tradicional italiana, recopilado y reversionado en parte por Italo Calvino y traducido y narrado por mí. Que lo disfruten. Esto fue